Radio. México ya cambió. No vamos a claudicar. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Michoacán hoy es mejor. Diálogos a la mexicana. Pues un gusto saludarles a todas y a todos en una ocasión más en este espacio que es Diálogos a la Mexicana. Les saluda Jesús Guerrero con el gusto de siempre. Aquí pues justamente desde el estudio de Ultra Noticias de Radio Ranchito nos encontramos una vez más con Abelardo Pérez para platicar de diferentes temas que se han estado barajeando, se han estado moviendo en el quehacer político, en temas públicos, en temas sociales. Hay mucho de qué platicar, así que pues nada, un gusto saludarte una vez más, mi estimado Abelardo. Gracias, Jesús, qué gusto estar aquí contigo nuevamente, compartir micrófonos y poder platicar de los temas de la semana, hacer un resumen de lo que fue más importante y aterrizarlo un poquito para que la gente que nos sigue, que nos acompaña por las diferentes plataformas, pues pueda tener ese conocimiento. Creo que lo más importante es que estemos informados, ¿no? Sí. La verdad que sí es muy importante siempre el conocer, el estar pues atentos a lo que sucede y obviamente entenderlo, ¿no? Para lo que implica el vaya a conocer un poquito de cómo se están moviendo las cosas y sobre todo cuando se trata de temas tan importantes como los que vamos a estar platicando, pues sí que es necesario que la gente lo pueda conocer. Y bueno, pues precisamente para arrancar lo que sucede con el TEMEC, este Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que pues bueno, tú ya me lo dirás, Abelardo, pero la verdad que sí se ha vuelto un desastre, una situación que la oposición ya ha utilizado para señalar a Morena, a la presidenta Claudia Sheinbaum, el tema de que no haya seguridad, de que no haya una certidumbre sobre lo que esto implica, que si Estados Unidos no quiere, que ellos optan por otro modelo que es de pues vámonos de a cada año, ¿no? Y de ahí empiezan a darse situaciones que obviamente complican. Y precisamente pues tenemos un poquito de lo que se ha dicho en ese sentido. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, ya habló sobre el tema, sobre la reunión que se tuvo pues más recientemente. Si te parece, pues vamos a escucharlo. Estados Unidos no está de acuerdo en qué, o no plantea extender el tratado del 2036 al 2042. El tratado queda vigente de aquí a 2036, como está programado, y haremos una revisión anual. Asimismo, nos dieron a conocer otra cosa muy importante. El día 20 de julio vamos a recibir a la delegación de los Estados Unidos para que, bueno, pues ahora sí, para realizar la primera revisión del tratado. ¿Por qué? Porque el 1 de julio, otro de los objetivos estipulados de esta reunión es cualquiera de los caminos que tomes, uno u otro que acabo de explicar, se inicia la revisión formal, ahora sí, que corresponde al Tratado de Libre Comercio entre nuestros países. Pues ahí está lo que decía justamente Marcelo Ebrard y entonces, pues qué decir de esto, mi estimado Abelardo. Que se veía venir, ¿no? En algunos otros espacios hace más de un mes yo lo decía, difícilmente Donald Trump va a sentarse a negociar el Tratado de Libre Comercio y menos 16 años en carta abierta hacia los gobiernos de Estados Unidos y de México. Hay que ser muy claros, no es un tema económico, ¿no? El tema económico, el tema de la desigualdad en la balanza comercial con Estados Unidos, ¿no? La balanza comercial es lo que se importa y lo que exporta cada país y se supone que deben de estar parejas, equilibrada la balanza para que sea negocio y que no haya una dependencia, un abuso, como lo manejaba Donald Trump cuando entró en esta administración, que decía que el socio mexicano estaba abusando o había abusado de la relación comercial con Estados Unidos porque nosotros mandábamos mucho más de lo que comprábamos, ¿no? Entonces no éramos buenos clientes, éramos buenos vendedores. Pero ese tema económico lo resolvió hace un año, lo resolvió con los aranceles. Y no nada más lo resolvió con México, lo resolvió con los aranceles en todo el país, en todo el mundo. Le puso aranceles a todos los países donde él consideraba que tenía que presionar de alguna forma en manera económica o donde estaba siendo injusto el comercio entre países.
Entonces, no es un tema económico, porque ese ya lo resolvió, ¿no? Ya encareció los autos, ya encareció el acero, ya encareció el aluminio, ya encareció los electrodomésticos, algunos de esos costos los absorben los empresarios, otras el pueblo americano, son los que están absorbiendo ese dinero. Entonces, ¿qué es? Yo lo que veo es que Estados Unidos está manteniendo el control sobre México y está manteniendo la posibilidad de presionar a México y a Canadá cada año. Sí. 10 años, ¿no? Va a poder cada vez que se le dé la gana durante 2 años a Donald Trump, ¿no? Y después al siguiente presidente de Estados Unidos y después al siguiente presidente de Estados Unidos, pues sentarse y presionar de alguna forma a los gobiernos, tanto canadienses o mexicanos, tomando en cuenta que haya algo que no le guste comercialmente o que no le guste de algo que esté fuera del tratado. Porque recordarás que el Tratado de Libre Comercio ha sido la amenaza, el guantazo que da Donald Trump cuando quiere ver temas de fentanilo, cuando quiere ver temas de migración, cuando quiere que le manden proteger la frontera, cuando quiere ver cosas fuera del tratado, es cuando utiliza el tratado como amenaza, ¿no? Y así lo ha utilizado. Sí. Así nos hizo mandar Guardia Nacional a cubrir la frontera sur de nuestro país para que no llegaran. Así nos hizo ser el tercer país seguro. Así nos hizo mandarle más de 93 personas relacionadas al narco, mandárselos extraditados, cosa que histórica. Sí. Entonces, ¿qué creo? Que finalmente, a ver, hay que ser muy claros, no va a tener ninguna afectación en la economía mexicana, por lo menos ahorita, ¿no? La afectación en la economía mexicana tampoco la va a tener la presidenta Claudia. Un efecto electoral aquí en México no va a existir, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la gente no va a cambiar su voto porque no le va a afectar en el bolsillo y entonces no va a castigar las decisiones de esta Secretaría de Economía. Claro. ¿Sí? ¿A quién le va a tocar realmente el problema? Tampoco al siguiente presidente de México. Porque el siguiente presidente de México le va a tocar la renegociación del año 3 al 8, ¿no? O al 9 quizás. Sí. Le va a tocar esa renegociación. La bronca la va a tener el presidente que entre en 2036. Ahí es donde va a estar la bronca, ¿no? Quizá un poquito con la salida de quien suceda a la presidenta Sheinbaum y quien entre ahí. ¿Por qué? Porque entonces sí, podríamos estar hablando dentro de 10 años que se acabe el comercio bilateral como lo conocemos. Y entonces entrarían en vigor una serie de aranceles de ida y vuelta que podrían modificar la economía de este país. Sí, totalmente. Al final de cuentas, como bien lo dices, Abelardo, es un tema que va más hacia pues el momento en el que ya culmine este periodo de que estamos entre que sí o que no. Y también lo pensaba de esa manera, esta situación donde Estados Unidos pues busca de alguna manera tener las cosas controladas, siempre llevar las riendas del asunto, porque cuando tú pones esa condición de cada año vamos a ver y a ver si sí o si no, yo lo decido porque finalmente así lo pone Estados Unidos, pues claro que para ellos es mucho más ventajoso esta situación. ¿De qué manera esto puede impactar? Como bien lo dices, pues lo vamos a estar descubriendo conforme avance el tiempo y sobre todo pues dependiendo de quiénes lleguen y cómo lo manejen, ¿no? Pero pues ciertamente va a ser una situación que va a dar mucho de qué hablar de aquí en adelante. Comentarios ya los ha habido, incluso por ahí ya el senador Ricardo Anaya ya hacía algunos comentarios donde pues ponen contra las cuerdas de alguna manera al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por este tema de que no hay certidumbre, de que se genera esa situación donde no se está controlando el tema, ¿no? Y me parece que también tenemos justamente un pequeño extracto de lo que decía el senador precisamente en este sentido. Así que, pues bueno, vamos rápidamente a escuchar qué era lo que decía. Discutir a fondo con funcionarios del gobierno mexicano, sí, por supuesto, de las áreas económicas, pero también de las áreas de seguridad, porque no se da en el vacío esta negativa de Estados Unidos a renovar por 16 años el Tratado de Libre Comercio. No se da en el vacío esta exigencia de Estados Unidos de que el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, se revise todos los años. Ocurre en el contexto de gravísimas acusaciones en contra de un narcogobernador de Morena que el gobierno mexicano ha decidido proteger. Es algo que tenemos que discutir a fondo, porque si el gobierno mexicano no corrige, si siguen defendiendo narcogobernadores, no solo se va a seguir deteriorando la seguridad, se va a deteriorar también la economía en nuestro país, y quienes van a pagar los platos rotos son las familias mexicanas.
Ahora yo te quiero preguntar algo, Abelardo, en este sentido sobre lo que menciona Ricardo Anaya. ¿Realmente es para verlo de esa manera? Porque obviamente pues al final de cuentas lo termina aprovechando también como un recurso para golpear un poquito al oficialismo en este caso. ¿Realmente es tan así? Tú decías un tema de que no afectará como tal a la economía de las familias mexicanas. Entonces, ¿realmente cuál es el sentido de los comentarios que hace el senador? Le está sacando un beneficio político, ¿no? Y está culpando a la Secretaría de Economía, al actual gobierno, de que no tuvieron la capacidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio, y lo está ligando, donde creo que sí está importante, es que no podemos ver nada más este tema desde el punto de vista económico, ¿no? Sí. Yo creo que hay un entorno, sí, también el tema de estas acusaciones que hay sobre algunos, el gobernador Rocha Moya y algunos que se supone que vienen, etcétera. Ahí hay acusaciones. La presión de Estados Unidos hacia la migración también creo que va a salir. La presión de Estados Unidos hacia el tráfico de fentanilo va a seguir, ¿no? Pero creo que hay una afectación que todavía es más importante y que también nos va a llegar en noviembre. Sí. La calificadora Moody's hace, no sé, 2 meses nos bajó, un poquito menos, nos bajó la calificación riesgo país, ¿no? Nos puso en la más baja. La que sigue es quitarnos el grado de inversión. Si nos llega a quitar el grado de inversión, lo que va a suceder, Jesús, es que muchos capitales, muchos fondos de inversión se van a tener que ir del país. No porque quieran, sino porque en sus estatutos manda. No pueden invertir en un país que no tiene calificación para invertir, ¿no? Claro. Entonces, si esto genera incertidumbre, que sí la va a generar, pero habría que ver en qué medida. Si esto genera incertidumbre, entonces puede ser que grandes inversiones decidan no invertir en México. Eso sí es importante. Claro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir yo le voy a meter mi dinero a una planta manufacturera en el país, porque en los siguientes años va a haber estabilidad. Cuando dices, híjole, no sé si va a haber estabilidad, porque por un lado tienen el control de los 3 poderes, tienen las elecciones que vienen para renovar la otra parte del poder judicial, ¿no? Están acusados de narcogobierno y Estados Unidos cada año va a estar revisando el Tratado de Libre Comercio. ¿Sobre qué temas? Los que le interesen a Donald Trump, los que le interesen al gobierno americano, y a lo mejor hasta sin interés económico. O sea, entonces yo lo que diría, claro que viene este lunes 20 de julio la delegación americana, van a empezar a negociar y ahí habría que ver. ¿Por qué? Porque si después de esa jornada de negociación salen con, no sé, aranceles al lo que quieras, ¿no? Aranceles al aguacate, aranceles al maíz, o te vuelvan a subir los aranceles al acero, entonces nos van a volver a poner contra las cuerdas. Y eso va a pasar para que negociemos algo. Entonces, generalmente cuando no nos cuesta tanto, es porque en lo oscurito decidieron entregar a alguien, como los 90 y tantos que te mencioné, o decidieron dar alguna facilidad sobre algún otro tema que les esté interesando a Estados Unidos, ¿no? Lo que yo sí le doy por bueno a Ricardo Anaya es que me parece que toda esta situación de que si el tratado se negocia o que si no, o que si en mis términos o en los tuyos, o toda esta situación que se ha presentado, creo que no estaría sucediendo si las cosas en México fueran diferentes, si las condiciones fueran un poquito más estables tal vez, porque no habría tantos elementos que en este caso Donald Trump podría pues utilizar, como para de alguna manera hacer favorables las acciones a su país, no lo sé, pero me parece que eso quizá por ahí se le puede dar por bueno al senador, pero al final de cuentas sí me parece que va más a lo que decías del sí, porque no lo creo, ¿eh? A ver, imagínate que no tuviéramos un señalamiento de narcogobierno, ¿no? Imagínate que no tuviera Estados Unidos señalamientos sobre las alertas de viaje, o que no tuviera señalamientos Estados Unidos sobre el riesgo de los cambios en el Poder Judicial. Imagínate que eso no existiera y que está el país estable. Okay. El poder económico que tiene, el poder comercial que tiene Estados Unidos sobre nosotros, más la alta dependencia que tenemos nosotros de ellos, hace que siempre estemos en desventaja, ¿eh? Por mucho que digamos somos el segundo socio, el primer socio comercial, sí, qué bueno, pero estamos en desventaja con ellos, ¿sí? Claro. Y entonces, aunque estemos estables, un buen negociador, ¿no? Un buen negociador va a ocupar esa ventaja siempre para sacarle más provecho al que es más débil, ¿no? Yo lo haría. Entonces, yo creo que esto hubiera pasado, seguirá pasando, mientras nosotros sigamos teniendo esa dependencia. ¿Qué es importante? Ahora deberían de acelerar el Plan México, ¿no? Para que cada vez vayamos bajando esa dependencia. Y lo mejor que nos puede pasar es
que en 10 años podamos renovar el Tratado de Libre Comercio, por supuesto, pero que en 10 años no necesitemos el Tratado de Libre Comercio. Sí. Que en 10 años ya tengamos abiertos un tratado con la Unión Europea, que estemos trabajando con el Cono Sur, que estemos mandando producto hacia Asia, hacia África, hacia esos continentes, que estemos dependiendo menos, Sí. ¿no? Que estemos teniendo más cadenas de suministro internas, para que nosotros podamos realmente tener la marca México y que no tengamos tal dependencia. Y entonces podremos sentarnos, no de igual a igual a negociar, pero sí podremos sentarnos en unas condiciones un poco más favorables. Sí, claro, la verdad es que sí, sin duda, esa parte sobre todo de poder tener más opciones que no sea solamente Estados Unidos y ahí. Eso sin duda también es un tema que me parece se ha tardado bastante, más allá de que sí, México de pronto le vende a otros países y demás, es cierto que hay que fortalecer mucho más esa parte, esa conexión, esas uniones, digamos, con otros países, con otros continentes, que sin duda sería, pues bueno, en el sentido de la parte de la negociación, que eso es algo, pues muy, muy complejo, pero pues vamos a ver cómo sigue avanzando. De hecho, ya hoy la presidenta también ya habló un poquito sobre el tema, hacía algunos comentarios en la mañanera de este día, de este viernes, entonces, pues bueno, vamos a escucharlo también para ver qué fue lo que dijo. Es muy importante porque ahora hay una crítica de que supuestamente se negoció mal con Estados Unidos, que es absolutamente falso, porque y Canadá, como si fuera una responsabilidad de México, y entonces Canadá porque está, pues incluso en condiciones todavía de mayor desventaja que la que tenemos nosotros en este momento. Es una visión del gobierno de Estados Unidos de mayor proteccionismo. El tratado se mantiene por 10 años y en esos 10 años puede tomarse la decisión de alargarlo otros 16 más. Así está establecido en el tratado. Las revisiones anuales son porque así se firmó el tratado hace 6 años. Es decir, si se establece que no se renueva en determinado momento por 16, entonces tendrá que haber revisiones anuales. Nuestra visión es que la primera revisión va a ser muy determinante y ya vamos muy avanzados, muy, muy avanzados. No es que inicien las conversaciones ahora, sino que ya llevamos bastante tiempo de avance. Entonces somos optimistas en el TEMEC y en esta revisión particularmente que viene, y decirle a todos los empresarios, pequeños, medianos, grandes empresarios, nacionales y extranjeros, que hay certidumbre para invertir en México y que el tratado se mantiene y hay buena relación en materia comercial con el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, ahí lo decía la presidenta, certidumbre para negociar en México y para invertir en México sobre todo. Pues es lo que ella tiene que decir, ¿no? Y además, mira, creo que tiene razón, creo que tampoco yo no veo que si hubiera estado Videgaray, por ejemplo, hubiera sacado un resultado diferente. Yo creo que era imposible sacarle un resultado diferente. ¿Por qué? Porque hay un factor adicional. Lo hemos hablado contigo y en algunos lugares, hablado de lo que es la narrativa de la política, ¿no? Sí. La presidenta le está hablando a los mexicanos y le está diciendo tranquilos, no fue nuestra culpa, negociamos bien, sino Canadá porque también le está yendo peor que a nosotros, estamos optimistas, hay certidumbre, nos está hablando a nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué le está diciendo Estados Unidos? ¿Qué le está diciendo Donald Trump a los americanos? Lo que le está diciendo es, cada año vamos a revisar para que haya un comercio justo con nosotros, para que no nos vean la cara. Cada año nosotros, yo ya no quiero el Tratado de Libre Comercio y vamos a empezar a revisarlo. ¿Por qué? Por las injusticias que hay. ¿Y sabes qué? Eso es electoralmente rentable. Sí. ¿Por qué? Porque la gente en Estados Unidos va a votar en noviembre. Y entonces ellos necesitan decir, tengo un presidente que protege nuestros intereses, y que está renegociando un tratado de libre comercio donde él nos está diciendo que era injusto y donde él ya nos demostró que le metió aranceles a muchos países que nos estaban viendo la cara, porque somos una potencia, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver más con eso. Sí. Era imposible sacarle la firma a Donald Trump,
era súper rentable que él no firmara. Y entonces él, que maneja muy bien los medios, salía y decía, estamos pensando, yo creo que no voy a firmar, yo creo que no vamos a renegociar. Y le sacó todo el provecho que pudo mediáticamente al tema. ¿Para qué? Para que los electores le ayuden a conservar el control que tiene el Congreso. Creo que así tenemos que verlo. No es un tema económico, y te lo dije hace ratito. El tema económico lo resolvió hace un año, casi 2, cuando entró a la presidencia y les puso aranceles a todo el mundo. Claro. Pues ahí está, cada quien moviendo sus fichas y Donald Trump al parecer haciéndolo de forma bastante estratégica, muy bien planeada sin duda, y pues le está saliendo la jugada tal como lo ha buscado. No me gusta, porque soy mexicano, pero le está saliendo la jugada. Sí, sí, totalmente. Abelardo, si te parece, vamos a una pequeña pausa. En breve regresamos con más. Estamos en Diálogos a la Mexicana. No somos eso, no se equivoque. Es un insulto para México. Continuamos. Negocio y sigues esperando que los clientes lleguen solos? Mientras tú lo piensas, tu competencia ya está anunciándose, vendiendo y posicionándose en el mercado. ¡Despierta! En Radio Ranchito creamos estrategias efectivas para tu posicionamiento. Publicidad en radio, campañas digitales, reels para redes sociales, banners en nuestra página web, videos institucionales, spots comerciales, jingles, creación de audio para perifoneo, activaciones y mucho más. Todo lo que tu marca necesita para vender más y ser recordada. Si tu negocio merece crecer, merece anunciarse con los expertos. Radio Ranchito 102.5 FM. 60 años de experiencia en el posicionamiento de grandes marcas. Haz que te escuchen, haz que te vean. Radio Ranchito me gusta más. Aquí en Radio Ranchito, aquí se escucha México. La música que llevas en la piel. Aquí en Radio Ranchito, aquí se siente México. Aquí se lleva México en la piel. Radio Ranchito me gusta más. ¡De eso quiere hablar Michoacán! Eso no está pasando en nuestro México. Regresamos. Y estamos de vuelta después de esta pequeña pausa y pues vámonos con más temas porque hay mucho todavía de qué hablar. Y pues Abelardo, otra cuestión que ya tú lo sabrás muy bien y que se habló mucho antes de que iniciara el Mundial de Fútbol, ya pues ahorita ya llevamos prácticamente un mes, casi un mes de actividad. Y sin duda algo de lo que más se mencionaba es si realmente México tenía la capacidad para recibir un mundial, más allá de que fueran apenas 13 partidos a comparación de Estados Unidos, que tiene 78, si no me equivoco. En tema de infraestructura, de seguridad, de transporte público, de todo aquello que conlleva el organizar una Copa del Mundo, ¿realmente México estaba listo? ¿Qué nos dirías tú? Mira, escuchamos mucho que no estaba listo los accesos al AIFA, que todavía faltaba vialidades y que no iban a entregar a tiempo los estadios y que habían pintado de morado la ciudad. Y, vaya, yo creo que podemos ver el resultado. Finalmente, creo que ha sido un mundial donde la gente ha podido entrar a los estadios, ¿no? Decían que se iba a estar listo porque la gente no los iba a dejar entrar. Entonces, la gente ha podido entrar a los estadios. La gente ha podido llegar, entrar y salir de los aeropuertos, ha podido llegar a sus hoteles. No ha habido un problema de seguridad nacional que ponga en riesgo a ninguna de las elecciones. Vaya, creo que los escándalos que hizo la afición mexicana en el Hotel del Ecuador es lo mismo que ellos nos han hecho cuando va a jugar algún equipo de la Liga MX allá. O sea,
Creo que si somos justos, creo que sí. Digo, dando el resultado, no tengo un argumento para decir México no estuvo listo porque el aeropuerto no funcionó, porque una selección no pudo llegar, porque no hubo accesos a un estadio o no hubo salidas de un estadio, ¿no? Creo que a lo mejor lo único que podría culpar, y lo decíamos ahorita en el corte, es que, de repente esta identidad nacional, donde la gente sale, 1 millón de personas de manera espontánea salen a la calle, y hay 4 desgracias, ¿no? Que no son pocas, no debería haber ni una, pero hay 4 desgracias. No es que no estemos preparados, es que nadie podía preverlo, ¿no? Entonces creo que nadie esperaba que se juntaran 1 millón de personas en un periodo tan corto de tiempo, en un solo punto, ¿no? O sea, ahí cualquier cosa podía estar mal y sería injusto, ¿no? Que culpáramos al gobierno o que calificáramos que no estaban preparados por estos hechos que eran impredecibles, ¿no? Sí, la verdad que coincido en esa parte porque, pues bueno, finalmente eso ya más bien es un tema de la misma gente, de la sociedad, de las personas, el cómo te comportas, el qué valores tienes, el sentido común que tengas o no tengas, porque pues de pronto vemos en estos festejos, y bueno, por aquí tenemos algunas imágenes, precisamente esto que sucedió en Apatzingán, donde pues un montón de aficionados van y se ponen a sacudir una patrulla. Yo no sé a quién se le ocurre acercarse a una patrulla, una unidad de policía, pues hacer esto, porque además no lo puedes hacer con ningún vehículo, no es lo correcto, no hay razón para incluir este tipo de acciones en tus festejos, pero encima pues hacerlo con una patrulla, con una unidad de policía, que luego el oficial pues saca el arma y empieza a soltar disparos, que pues uno puede entender la reacción, pero sin embargo pues tampoco es lo ideal, porque esas balas luego a dónde van, ¿no? Entonces, pues al final es todo un tema meramente social de cómo la gente lleva las cosas. Y un tema que ya preocupa, ya en redes sociales ya mucho se habla de, con lo que hemos visto, este tema de las patrullas en Cabo San Lucas, lo que sucedió con un vehículo que atropella no sé cuántas personas porque se le abalanzan, viene el señor con su hija, si no me equivoco una bebé. Todo este tipo de cuestiones que pues sí se van más allá de lo que mencionabas, ya no es algo que el gobierno como tal pueda controlar, y la verdad coincido, en general no ha salido una nota o alguna situación o algo de que se hable de que no funcionó lo que tenía que funcionar en tema logístico, sobre todo, que es una de las cosas más delicadas a veces en este tipo de organizaciones. Entonces, pues ¿qué hacer? Lo decías, quizá dividir o seccionar los lugares de festejo para que la gente, pues no son 1 millón de personas, porque pues es muchísima gente el tema en un solo lugar, como en este caso fue en el Ángel de la Independencia, eso allá en Ciudad de México. Pero el domingo México tiene un partido importantísimo, selección de Inglaterra, por primera vez se sienten cercanos los cuartos de final, entonces, ¿qué puede llegar a hacer la gente? ¿Hasta dónde puede llegar la euforia? Porque festejar está bien, apasionarse está bien, por supuesto que vivir el fútbol con emoción, con energía, claro que está excelente, pero pues también hay que saber, ¿no? Hasta dónde puede llegar esa euforia, en qué punto realmente estás festejando y dónde ya estás empezando a vandalizar, a tener actitudes que ya incluso rayan en el delito. Hay muchas cosas ahí en ese sentido también. Fíjate, Jesús, que esto es algo que hemos visto en cualquier manifestación que hay en este país, ¿no? Esto es una manifestación de orgullo, ¿no? No están pidiendo un aumento salarial ni están haciendo huelga. Este es un orgullo, esta es la identidad nacional. Pero no hay que confundir los movimientos, o en este caso la identidad nacional, con impunidad colectiva, ¿no? Sí. Generalmente en todas las marchas pueden o no estar justificadas, ¿no? Pero en el momento que empiezas de una manera colectiva y con el cobarde anonimato, empiezas a vandalizar a una patrulla, a un camión, a un padre con su hija, en el momento que empiezas a vandalizar, eso ya es un delito, ¿no? Sí. Y entonces esa impunidad en la que estamos acostumbrados a movernos, principalmente en estas grandes aglomeraciones, esa impunidad hace que te envalentones. Y si les metes un tequila, sí, entonces están envalentonados, descontrolados, ¿no? Haciendo estupideces. Sí. Entonces, ¿qué es lo que creo? Creo que ahora lo que hay que hacer es aplicar la ley,
¿Por qué? Porque en el momento que haya alguien que te está tratando de voltear una patrulla, híjole, pues con la pena, pero mandas a 40 valientes y empiezas a disuadir o empiezas yo no digo que les disparen, ¿no? Ni balas de goma ni nada, pero debe de haber protocolos para poder controlar multitudes y deberían de aplicarlo. Y ahí es donde el Estado de Derecho debería estar por encima del costo político. ¿Por qué? Porque yo prefiero que sometan a 10 pelados a que pues sigamos manteniendo esta impunidad en el país, ¿no? Eso por un lado. Sí. Por otro lado, a ver, tampoco quiero decir que fue un mundial de excelencia. ¿Qué me quedo? Donde deberían de pensar que no fue un mundial para todos, ¿no? Hay mucha gente no tuvo acceso al mundial. Muchos lugares no tuvieron acceso a los beneficios económicos del mundial, ¿no? A las transmisiones en vivo de los partidos, excepto de los de México, o muchos mexicanos de clase media incluso no podían acceder a un partido de México. Sí, claro. Entonces también hay que ser justos en que quizá no le tocó esta negociación todavía a la presidenta, pero sí hay que darnos cuenta que aunque la logística funcionó, no fue un mundial para todos. Sí, sí, totalmente. Y ya que mencionas a la presidenta, justamente, pues también hacía un comentario sobre este tema. Ella señala, pues que es seguro visitar México más allá de las situaciones que se dieron. También precisamente comentaba que bueno, se estará pues aplicando un protocolo para evitar este tema de las aglomeraciones, de las estampidas, que seguramente yo todavía no me explico de qué manera exactamente se pudo haber generado. No sé si fue que todos estaban empujando, si de plano no había espacio ni para caminar. No sé si ya hay detalle de eso, pero la verdad que sí es un tema que hay que regular. Y en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum pues decía, vamos a poner más pantallas para que se distribuya más la gente. En principio puede ser una solución interesante, así que bueno, vamos a escuchar las palabras de la presidenta. Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema. Por supuesto, a partir de lo que ocurrió el martes, de la celebración y el lamentable fallecimiento de 4 personas, desde el gobierno de la Ciudad de México están tomando algunas medidas para poner más pantallas a lo largo de todo Reforma, para que no haya congregación de las personas en ciertos lugares, sino que pueda dispersarse a lo largo de todo Paseo de la Reforma. Y al mismo tiempo el llamado a todos los aficionados, a todos los que ven el partido, tanto aquí en el Zócalo como en los distintos lugares, pues actuar de manera responsable. Hay que confiar en la gente y evitar el exceso de alcohol y actuar de manera responsable. Y con el gobierno de la ciudad pues están haciendo varios mecanismos para evitar estas aglomeraciones que puedan llevar a la situación que se vivió el martes y apelar a la responsabilidad de todas y todos los mexicanos y de los que vivimos en la Ciudad de México y los que están visitando. Pero es seguro viajar a México, no tiene ningún problema. Lo hemos visto a lo largo de toda la Copa Mundial. Y bueno, me lo decías tú, Abelardo, hace unas semanas en otro episodio que tuvimos la oportunidad de grabar, qué difícil le está saliendo toda la presidenta, ¿no? Qué pesado ha sido el tema. Me parece que sí se puede por lo menos entender la dificultad, la magnitud que tiene el ser presidenta de un país, porque al final de cuentas pues termina siendo responsable de un montón de cosas que a veces, como bien decías, no se pueden prevenir del todo. Aquí me parece que quizás sí se pudo desde el principio prever, vamos a poner más pantallas, porque ¿cómo pones una sola en un lugar donde cabe tanta gente? Quizá esa es la única cuestión que me parece se podría señalar, pero de resto lo que decías es, pues vaya, es imposible prever que la gente va a tener este tipo de comportamientos, más allá de que sabemos el mexicano es fiestero, es de pronto inconsciente, hay que decirlo, también a veces pasa mucho, sobre todo como bien decías, quien ya está bajo los efectos del alcohol y demás. Entonces, pues qué difícil ha sido también ese tema y por lo menos ahora ya se toma esa determinación, poner más pantallas. Esperemos que esto no vuelva a suceder el domingo. Pero sabes también que es parte del no aprendizaje, fíjate. Yo me acuerdo que hubo una final de fútbol mexicano en el Estadio Olímpico Universitario en 1985.
El Estadio Olímpico era una final entre Pumas y América. El Estadio Olímpico le cabían 73,000, 70,000 personas. Metieron 90,000. Y hay una historia del famoso túnel 29, donde hay una estampida cuando la gente va saliendo y la reja del túnel todavía no se abría para poder salir. Entonces la gente quería salir y mueren, 19 personas mueren y 60 más o menos quedan heridos, ¿no? ¿Por qué? Porque metieron gente de más y porque no tenían los protocolos de seguridad correctos. Sí. Unos años después, 40 años después, nos sucede lo mismo. No podías prever, y quiero ser justo, no podías prever, no han llenado el Ángel con 1 millón de personas ni con acarreados, ¿no? Entonces, no podían prever de que de repente sin acarreo, sin torta, sin sándwich y sin amenaza sindical, la gente pudiera llegar tanta y tan rápido, ¿no? Y sin transporte, porque llegaron todos. Creo que sería injusto decir, ¿por qué no pensaron en poner más pantallas? Yo creo que no. ¿Qué sí podemos hacer? Para el domingo, híjole, si ganamos el domingo va a haber 2 millones de personas, ¿no? O sea, entonces no nada más estén pensando poner otra pantallita, deberían de pensar en poner otras 50 pantallas, poner a lo mejor una en cada una de las delegaciones de la Ciudad de México, una en cada plaza, número uno. Número dos, deberían de empezar a cerrar los lugares y decir, como si fuera antro, ¿no? Al Ángel de la Independencia le caben 300,000, y ahí ya es el aforo que le voy a dejar al Ángel, y el aforo que le voy a dar al Zócalo, y el aforo que le voy a dar al Monumento a la Revolución y a cualquier plaza donde vayan a estar. Entonces creo que ahí es donde sí podríamos hablar de una negligencia, que espero no suceda y no lo estemos haciendo, pero podríamos estarlo hablando el próximo domingo. Ahorita creo que es algo que, como le llaman algunos políticos, la lluvia atípica, ¿no? Sí. Entonces aquí fue una aglomeración atípica que era imposible prever y está evidenciando, por otro lado, la falta de protocolos para cuando algo así suceda, ¿no? Sí, y yo igual que la presidenta, yo apelaría un poquito también a la cuestión de la misma conciencia de la gente. Ya vimos que esto pasó, hay que buscar que no vuelva a suceder. También nos toca a nosotros, a los que están allá como aficionados, de plano, ¿sabes qué? Si ya viste que tú llegas al Ángel y varios metros, kilómetros incluso a la distancia ya no llegas, mejor ya vete a tu casa, velo en calma, en tu sala, y pues ya está, o sea, te quedas a dormir después en tu casita con toda la tranquilidad del mundo, ya no te preocupas de que si llegas al carro, que si ya te cristalearon, que si ya te sacudieron, cualquier cantidad de cosas que luego se dan. Entonces, pues sí también me parece se puede apelar a la conciencia de la gente. Quisiera yo pensar que la va a haber, porque visto lo visto, como dicen, se antoja complicado, pero quiero pensar que después de lo que pasó el otro día con esta situación, algo tendría que cambiar, porque la gente va a seguir tomando, la gente va a seguir saliendo, la gente va a seguir yendo a las plazas. Pero hay que entender, ya sería demasiado volver a repetir exactamente lo mismo, más allá de lo que el gobierno tenga que hacer con lo que mencionabas de las pantallas y demás, que la gente lo repita también. Y seguramente habrá quien lo haga, porque en un país con tanta gente, en una ciudad con tanta gente, es imposible controlarlos a todos, bien lo decías hace rato, y solo queda pegar a la conciencia. Pero pensemos en algo, Jesús. 1 millón de personas, está bien. ¿Cuántos necesitas para sangolotear una patrulla? 10 personas. Ok. Ese es el tema. El tema no es si hay 100,000, 200,000, 1 millón. 1 millón, mientras más gente, el problema se puede exponenciar, ¿no? Porque puedes tener 10 pelados vandálicos aquí, 10 allá y 20 allá. Los puedes tener regados en varios lados. Y ya tienes 1,000 en todo lugar. Pero necesitas 20 locos, 10 locos. Que se les ocurra pelearse con un perro, que se les ocurra meterse a una fuente, que se les ocurra decir a mí aviéntame hacia arriba y que te suelten y te quedes parapléjico. O sea, necesitas 10 locos. Sí. Pero y para controlar a 10 locos, yo creo que sí tenemos protocolos. Sí, ¿no? sí. Entonces, creo que también ahí es una parte de control. No había 1 millón de locos, ¿no? Sí. Había grupitos de 10 locos diseminados en algunos lugares que fueron los que nos provocaron estas tragedias. También hay que ser muy claros. Sí, totalmente. Pues bueno, Abelardo, si te parece, con esto vamos una vez más a un corte comercial. Me parece que ha estado interesante la plática, pero todavía hay más de qué hablar, así que vamos a darle una pausita y regresamos en breve. No somos eso, no se equivoque. Es un insulto para México. Continuamos. Amigo José Luis, él es muy
alegría musical en nuestra programación, con canciones mexicanas que son puro corazón. ¡Viva México, señores! Nuestra música también, en música ranchera, Radio Ranchito es la primera. ¡De eso quiere hablar Michoacán! Eso no está pasando en nuestro México. Regresamos. Y volvemos una vez más, último bloquecito de información, otro tema, estimado Abelardo, que también pues ha llamado la atención en los últimos días. Tema de nuevos partidos políticos, ya se habla por ahí de Somos MX, que lo integran exintegrantes de la famosa Marea Rosa. Y por otro lado, Construyendo Sociedades de Paz, son pues digamos dos nombres que han surgido en los últimos días. Y pues bueno, la pregunta que yo te quiero hacer en esta ocasión es, pues ¿realmente son necesarios nuevos partidos? ¿Qué aportan los nuevos partidos? ¿Qué puede significar en el quehacer político de todo nuestro país el que a nivel nacional surjan nuevas identidades? Lo primero que yo diría, Jesús, es son nuevos partidos. ¿Por qué? Porque Somos MX, de la Marea Rosa, es Guadalupe Acosta Naranjo, el dirigente nacional, la figura visible, y es un experredista, expriista, diputado, ex todo. O sea, ¿realmente es un partido nuevo? Yo preguntaría. Y por el otro lado, de Construyendo Sociedades por la Paz, que además fue muy criticado, porque decían que estaba utilizando las iniciales de la presidenta, CSP, ¿no? Porque lo que estaban diciendo es que estaba usando su nombre y que ella estaba atrás. En realidad, el CSP es el resurgimiento del PES. Vuelvo a preguntar, ¿son partidos nuevos? Son partidos que perdieron su registro y que están volviendo a generar una estructura porque quieren volver a participar. Yo creo que no necesitamos partidos nuevos. Yo creo que necesitamos espacios, ¿no? Yo creo que hay partidos que ya existen que se tienen que democratizar. Son partidos que reciben un dinero público, que deberían de estar vigilados, gestionados, para que no llegue un loco y diga me voy a reelegir y reelegir y reelegir cuando no representa a nadie, ¿no? Sí. Por ejemplo, Alito Moreno del PRI, ¿no? o Marco Cortés del PAN, ¿no? O el de MC, que ya hasta se me olvidó su nombre, que fue eterno dirigente de Maynes, MC. No, antes. De Maynes. Pero bueno, aquí el tema es, necesitamos que se democraticen, porque yo creo que sí hay buenos y diferentes perfiles que podrían participar en el PRI, en el PAN, en Morena, en el PRD, en el PRD no, en CSP, en el Verde, en Movimiento Ciudadano. Sí podrían participar, ¿no? El tema es que no hay espacios para participar. Sí. El tema es que como controlaron un organismo público, un órgano público que es un partido político, lo controlaron como si fuera una tiendita privada, ¿no? Y entonces hicieron su tiendita, mandaron sucursales a todo el país y se sienten los dueños de la tiendita. Y entonces ellos deciden a quién le compran, a quién le venden y a quién ponen en el mostrador, ¿no? Cuando están financiados con dinero público. Y entonces, ¿qué creo? Que se deberían de democratizar, abrir los espacios para que haya realmente elecciones internas, para que lleguen los verdaderos talentos, los verdaderos candidatos, y que no lleguen con tanto amarre como se llega hoy. Porque hoy, si no te apellidas de alguna forma, o si no le has cargado el maletín, o si no te has ido de una noche de viaje no tienes ningún espacio. O es más, la mayoría no tiene un espacio, ¿no? Ponle que por ahí alguien se salve. Pero no tienen un espacio. Entonces, creo que los partidos políticos, es más, yo creo que tenemos de más, ¿no? Quitando todavía estos dos, que tenemos de más, pero mientras nuestro sistema político, nuestro sistema democrático no democratice los partidos políticos, esta historia la vamos a ver todos los cada vez que hay elecciones federales, ¿no? Sí. Sí, bien lo dices, al final el que surjan nuevos partidos tiene mucho que ver con que en los que ya hay, pues luego no le dan chance a gente que busca, que intenta, habrá quien tenga realmente la capacidad para competir, hay quienes quizás solamente lo hacen por el mero interés económico, político, lo que les convenga, pues hay de todo en este mundo. Digo, yo me acuerdo, hace rato te lo decía, antes de regresar
regresar de la pausa. Tuve que buscar los nombres porque ya no los recordaba. En Michoacán, algunos tal vez se acordarán que hubo algunos partidos, Michoacán primero, Más Michoacán, Tiempo por México, eran los 3 que surgieron en hace 3 años más o menos, que luego se acabó esa elección y se fueron, no hubo más de ellos, y que en efecto pues también eran personas, algunas sí nuevas, gente nueva. En el caso de Más Michoacán recuerdo que había gente que no los había visto, al menos yo, en otros partidos, pero que igualmente pues no terminaron por dar el ancho de ninguna manera, no lograron competir, y al final de cuentas es pues tiempo es dinero que se va, que se pierde y que no termina por tener ninguna trascendencia. Yo coincido con lo que decías del tema de la democratización, y también desde mi punto de vista, y ya te lo decía antes de regresar aquí con ustedes que nos escuchan, yo pienso mucho en la cuestión de que también hace falta gente más, quizá más preparada, pero además que la gente realmente pueda confiar en estos perfiles, porque finalmente pues solo podemos votar, no hay mucho más que podamos hacer al momento de elegir a nuevos gobernantes, sean presidentes, sean gobernadores, sean lo que sean, pero sí me parece que sobre todo hace falta gente realmente con una intención distinta, algo que cambie, pero además que se dé el terreno, porque uno puede tener las mejores intenciones, pero si sigue habiendo el tema de la delincuencia, de los grupos fácticos, de tantas cosas que te orillan, aunque tú quieras, no puedes, porque aquellos son los que luego están ahí. Eso también es otro tema que ahí me parece se termina metiendo a colación en esta parte. Totalmente. Sin embargo, ahí tengo una diferencia contigo. Yo no creo que falte gente con talento y con buenas intenciones. Yo creo que sí hay, yo conozco algunos. Sí hay gente con talento y con buenas intenciones que podrían realmente representar a un buen segmento de la población michoacana, ¿no? Y también en algunos otros estados. ¿Sabes cuál es el tema? No hay donde ellos puedan aparecer, ¿no? No hay una silla donde ellos los puedan poner en la mesa para por lo menos pensar si pueden llegar a competir o no. ¿Y sabes por qué? Porque como no le deben ningún favor a nadie, entonces pues es bien difícil controlarlos. Sí. Entonces creo que tenemos que partir de esa democratización, de una reforma de partidos políticos de fondo, pero ¿sabes qué? Nunca lo van a hacer. ¿Por qué? Porque los que lo podrían hacer son los mismos que se están beneficiando de los partidos. Sí. Y bueno, pues esa situación realmente es difícil predecir cuánto tiempo más pueda continuar o cuándo pueda cambiar. Lo podemos desear mucho por el interés de que a México en general le vaya mejor con quien esté, el color que tenga, pero ciertamente es una situación complicada. Ya por último, para cerrar este programa, Abelardo, pues me gustaría platicar contigo un poquito sobre el tema. Hoy, pues precisamente llegó la presidenta Claudia Sheinbaum una vez más aquí a Michoacán, vuelve otra vez a Morelia, estará también, o estuvo también ahí en Pátzcuaro, en Cherán. Y pues al final de cuentas ha venido la presidenta, ya la gente lo pregunta, incluso en redes sociales nos lo preguntan a nosotros también, pero ¿qué impacto ha tenido? ¿Realmente ha cambiado? ¿Han habido avances? ¿Se nota alguna diferencia a partir de que la presidenta ha venido tantas veces acá? Mira, es la 9ª vez que viene la presidenta, ¿no? Yo me preguntaría, o sea, por un lado, el mensaje político de la presidenta está cerca de Michoacán, y que lleva 9 veces viniendo y fue el primer estado que vino ya como presidenta. Creo que es un mensaje, ¿no? La cercanía, y el gobernador lo puede capitalizar diciendo que tiene el respaldo de la presidenta y somos consentidos y que estamos en el foco. Número 1. Número 2, qué bueno que estemos en el radar de la presidencia de la República y no lejos, porque recordarás que los últimos años de Silvano estuvimos lejos del radar de la presidenta como Estado y no llegaba dinero para pagarle a los maestros. Entonces hoy no es coincidencia de que haya suficiente dinero para pagarle a los maestros y que tengamos ciclos completos. Aunque no se han resuelto los problemas magisteriales, ¿no? Sí. Siendo claros. Pero mi pregunta es, ¿realmente estamos tan mal? Que esa sería la otra parte. ¿Estamos tan mal como para que tenga que venir 9 veces a supervisarnos? ¿No? Y también podría contrastar eso y decirte, la presidenta no ha venido nada más 9 veces. La presidenta empezó a venir muchas veces más a través de Omar García Harfuch, después del asesinato cobarde
de Carlos Manzo. Sí, sí. ¿no? Entonces, la presencia de la federación, que finalmente es a lo que se tiene que traducir, ¿no? La presidenta viene con su gabinete y ahí puede hacer que las cosas pasen. Sí. Entonces, la presencia de la federación se incrementó con el asesinato de Carlos Manzo. Ahí llegó Omar García Harfuch y empezaron los operativos, la coordinación, los elementos, el apoyo, los drones, los aviones, que empezaron a mandar todo. Ahí está el apoyo. Eso vale mucho más que una visita de la presidenta. Sí. Sin embargo, políticamente es rentable decir que vino la presidenta. Habría que traducirlo a si realmente hoy los michoacanos están mejor, los desplazados en tierra caliente están mejor, los aguacateros, los limoneros están mejor, si se puede transitar en la noche hacia por la autopista siglo XXI, si ya se obligó que se ampliara a 4 carriles la autopista siglo XXI, si habría que ver si los hospitales ya tienen medicinas, ¿no? Realmente si todos estos temas de estos ejes que nos afectan, estructurales, si han mejorado o no. Y esos pueden mejorar aunque la presidenta no venga, se mejoran con voluntad. Sí, justamente hace unas horas, ayer, mejor dicho, nos llegaba un mensaje de un ciudadano que por ahí denuncia que en la clínica del IMSS, vaya, la que está, la unidad aquí que está justamente sobre la avenida Madero, cerca del monumento, la número 80, que no hay medicamentos, que no hay insumos. Hace algunos meses, 1 o 2 meses más o menos, por ahí una trabajadora del IMSS también publicaba un video donde les decía a la gente, ¿saben qué? No tenemos jeringas, no tenemos tubos, si los quieren comprar, con mucho gusto les hacemos su estudio, ¿no? Era un poquito de lo que ella decía y el video lo publicó ella, después ya lo borró, pero el daño ya estaba hecho, por así decirlo, ya el video estaba en todos lados. Pero sí es cierto que hay cosas que todavía están faltando, hay otras que quizás se han logrado reforzar, sobre todo sí, como bien lo dices, el tema de seguridad creo que ha tenido mucha más presencia, por lo menos así se observa. ¿En qué nivel realmente esto ha mejorado la vida o las condiciones de vida de las y los michoacanos? Pues eso es algo que ellos son los quienes nos lo podrán decir. Porque pues hay mucho por hacer todavía, se están haciendo varias cosas, sin duda hay que reconocerlo también. El tema de los detenidos, hace muy poco el tema de Sierra 1, Sierra 2, que apenas hace unos días se dio el caso, vaya que estaban generando problemas acá. Entonces, sin duda, hay acciones ahí que están generando un impacto importante o no, pero que ahí está y que eventualmente tendría que reflejar una mejora importante en la gente, en la vida de las personas aquí en Michoacán, como bien señalas, pues más allá de si viene o no la presidenta. Sí, mira, creo que es un mensaje político importante, es un espaldarazo al gobernador. Si habló del senador Morón, es un espaldarazo a Morón, ¿no? No podemos separar esto de los conflictos internos y de que se va a renovar la gobernatura del estado. Pero también hay que ser justos, ¿no? Indudablemente vamos un poco mejor, ¿no? Indudablemente falta mucho más y también indudablemente todo lo que falta no es responsabilidad de la presidenta, ¿no? O sea, le toca recibirlo y atenderlo, pero no lo generó ella, ¿no? Sí. Totalmente. A mí me llama particularmente la atención, no sé si meramente parte desde el hecho de que Michoacán históricamente pues ha sido un estado bastante afectado por el tema de la delincuencia desde hace muchos años y en general en el resto del país así se conoce a Michoacán. No sé si parte de ahí el interés tan marcado que luego ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum con nuestro estado, porque ella lo ha señalado, digo, en su momento cuando era estudiante, pues todo el tiempo que pasó por acá precisamente en Cherán, entonces no sé si viene de ahí, no sé si viene de una cuestión política como señalas, si viene del hecho de que Michoacán históricamente ha sido así, una combinación de todas, me parece que quizás sería lo más lógico y digo, si eso puede representar un beneficio para Michoacán, pues bienvenido sea. ¿Sabes? Ahorita que estaba oyéndote, se me ocurre investigar algo, se me ocurre investigar de todos los estados de la República, qué incidencia en visitas de la presidenta van a tener estos 17 que tienen elecciones, ¿no? Porque también tiene que ser un tema electoral. Sí. El hecho de que lleves a toda la maquinaria federal a los estados que van a tener elecciones, pues hace que cambie la percepción, ¿no? Entonces, si todos esos estados perciben sus ciudadanos que van mejor,
que les enseñan cifras como las que estamos viendo en la pantalla, donde no puedes cuestionarlas porque van mejor, digo, son la mitad de las cifras, no están enseñando todas las que deben de enseñar, ¿no? Me encantaría una que diga otros delitos que atentan contra la vida de las personas, ¿no? La integridad, me encantaría verla para ver que realmente vayamos bien. O otros delitos que atentan contra la libertad de las personas, que se ha incrementado de una manera escandalosa. Me gustaría verlas, pero si la percepción de esto hace que electoralmente sea rentable, casi estoy seguro que estos 17 estados van a tener una mayor incidencia de visitas. Pues en su momento lo vamos a conocer. La verdad que, pues bueno, siempre es interesante platicar de todos estos temas, Abelardo, porque realmente uno se da cuenta de muchas cosas cuando lo empiezas a analizar, y eso espero yo también que a la gente que nos acompaña pues eso le sirva, le venga bien, y al final de cuentas pues que les ayudemos un poquito a estar más conscientes de muchas cosas, más informados, que finalmente pues para eso estamos acá. Pero bueno, Abelardo, agradecerte que nos hayas acompañado una vez más aquí en Diálogos. ¿Algo que quieras comentar para cerrar? Pues mira, que la gente sea consciente, ¿no? Que la gente sea consciente, y creo que es el eje que debe de tener todo. Que la gente sea consciente en sus festejos, que la gente sea consciente en los nuevos partidos, que la gente sea consciente en los mensajes que le mandan los políticos, que la gente sea consciente y salga a votar, y ojalá vayamos a estos 1 millón de personas saliendo a votar en las elecciones de 2027. Entonces creo que la conciencia de la gente creo que es lo que debe de prevalecer en todos los temas que hemos platicado. Sí, totalmente de acuerdo. Abelardo, muchas gracias de nueva cuenta, y bueno, pues acá te recibimos siempre con mucho gusto. Gracias, Jesús. Gracias al auditor. Gracias a todos los que nos acompañaron. Con esto nos despedimos. Esto fue Diálogos a la Mexicana. México ya cambió. No vamos a claudicar. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Michoacán hoy es mejor. Diálogos a la Mexicana.